Es un placer estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida a cada uno de ustedes. Me acompaña en esta oportunidad el pastor Juan Millanao Rego, docente de la Universidad Adventista de Chile. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y quien les habla también, Raúl Medina. En esta semana vamos a conversar de Isaías, como hemos venido, y vamos a hacerlo hasta marzo, la conversación. Pero nuestro título es Jugar a ser Dios. Quizá uno podría decir de qué se va a conversar, ¿eh? ¿Qué vamos a hablar en esta semana? Pero parece que nos vamos a acercar para descubrir, Juan, un poquito lo que es el pecado original, ¿eh? El orgullo, la altivez de corazón. Por allí va enfocado nuestro estudio de jugar a ser Dios. Podríamos decir también de que, de alguna manera, el ser humano, bueno, en realidad es un privilegio que tuvo Isaías, porque a Isaías se le descorre el velo del mundo espiritual, ¿eh? Tú recuerdas que, y siempre se me viene a la mente el caso de Job, que luchó por una enfermedad, pero él no sabía qué es lo que había detrás de todo eso, ¿eh? Y yo creo en el cielo Dios le va a explicar muy bien lo que pasó, toda la lucha que hubo por él, y él lo representó muy bien. Pero aquí a Isaías se le está descubriendo un conflicto entre las fuerzas del bien y del mal para conseguir el control de cada alma. Y en eso está usted, amable oyente, y en eso estamos nosotros, y por eso que estamos con tanto énfasis para que usted y nosotros sigamos estudiando estas maravillosas lecciones. Vamos a hablar de la condenación de las naciones, la historia de Babilonia, predicha, el lucero que quiso ser Dios, es un tema muy importante, el fin de Babilonia, y por último vamos a conversar del triunfo final. Sí, esta es una anticipación que hace Isaías con respecto a un imperio que aún no nace en el horizonte geopolítico del mundo, pero que sin embargo se le adelanta al pueblo de Dios el hecho de que aunque hay opresión y problema en el presente y que vendrá un imperio mucho más grande que el asirio, me refiero al imperio babilónico, este mismo encarnado en su rey Belsasar, por ejemplo, no aprende el imperio ni Belsasar de la experiencia de los reyes que lo precedieron y cae en los mismos errores. ¿Cuál es el error? Este orgullo, esta altivez, esta soberbia, ¿no? Naturalmente que aquí hay una filosofía de la historia, ¿no? Digamos, en el pensamiento bíblico judeo-cristiano, aquí hay un eje que es Dios, el protagonista, que conduce los hilos de la historia, y su pueblo, ¿no? Y cuando su pueblo es oprimido, Dios reacciona, Dios lo libera, no porque el pueblo tenga algún mérito, o porque hizo algún mérito, o cumplió ciertas condiciones. La verdad es que en el Antiguo Testamento Dios ama a su pueblo sin ninguna razón que medie en esta acción. Dios ama porque los amó, sencillamente. No porque sean lo más refinado, lo más educado, lo más consagrado, lo más perfecto. Simplemente los amó y los amó hasta el fin. Incluso hay una expresión que el pueblo más pequeño de todas las naciones, ¿cierto? Exactamente. Fíjate, el centro de nuestra conversación está ahí en Isaías 25:9. Yo creo que es un texto que muchos de ustedes conocen y que quizás se usa en las oraciones cuando hablamos a Dios. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Interesante este texto porque volvemos a la idea que tantos siglos antes de Cristo fue dicho y ya llevamos 2000 años. Y sigue siendo verdad y sigue siendo actual. De esperar a Dios, incluso según las profecías estamos más cerca ahora, ¿no es cierto?, que antes, que cuando creímos, como se dice, pero Dios está ya no a abrir su corazón, a entregarnos su ayuda para que nosotros podamos de alguna manera no cometer el error que cometió este pueblo, Judá e Israel, ¿no es cierto?, o las tribus del norte.
Ahora, siempre hay un grupo que va a decir estas palabras: nos alegraremos en su salvación. Es decir, tuvo un cumplimiento muy específico en los días de Isaías. Hubo un cumplimiento en la persona de Cristo, ¿no es cierto? Con muchos oprimidos también miraron al Señor y se alegraron en Él. Pero los adventistas del séptimo día han hecho este texto muy, muy propio y lo utilizan en el contexto de la segunda venida de Cristo. Y todo eso es correcto. Hay cumplimientos iniciales en la iglesia, en Cristo, y también en ocasión de la segunda venida de Cristo. El capítulo 13 es un capítulo bien interesante, hablando de oyente. Nosotros no podemos estar leyendo todo el capítulo, pero usted haga el esfuerzo, el 13, el 14, vamos a ir después también al 24, al 27. Ya vamos avanzando bastante acerca de Isaías. Pero fíjate que en Isaías 13:1 dice: profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Cuando uno lee este texto, ¿en qué época de la historia se dice esto? ¿En qué época de la historia? Babilonia estaba presente, estaban presentes los otros imperios. ¿Qué es lo que sucede allí? Quizás un poquito para ver cómo Dios trabaja en la mente y cómo trabaja con su pueblo especialmente. Uh-huh. Claro, digamos, esta es la maravilla de la palabra de Dios. Nosotros siempre, los seres humanos, hemos querido penetrar el futuro, conocer el futuro. Hay películas muy populares, conocidas al respecto, ¿no? Eso de ir al futuro, volver y todo lo demás. La Biblia, en forma gratuita, sin la producción de Hollywood, nos presenta precisamente mucha claridad con respecto a nuestro propio futuro. Y así también fue en los días de Isaías. Por allá, por el año 700, ¿no es cierto?, redondeando, se hace una profecía que nos lleva al 500 y tanto, o sea, claro, como 150 o 200 años de anticipación, ¿ya? Así que Dios tiene esa facultad y lo hace entonces siempre para alentar a su pueblo, que no toda tragedia y dolor serán eternos, que el mal en algún momento que parece prevaleciente y omnipotente tendrá su fin, ¿ya? Y esto en un formato individual como grupal o colectivo cuando pensamos en su iglesia. De manera que gracias a Dios, porque si nos preocupa el futuro, podemos acceder a Él en la palabra de Dios y estar tranquilo porque Dios está en control. Ahora lo interesante es que este versículo también da la autoría de Isaías, ¿eh? Porque sí, dice aquí justamente profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. O sea, hay una... No siempre ocurre en la Biblia, pero aquí es muy específico. Sí, ¿no? Algunos, bueno, entendemos que en algunos casos, algunos autores no pusieron su nombre porque la situación, digamos, ameritaba esconderlos quizás. Claro. Especialmente por las persecuciones que hubo en este tiempo. Pero aquí, lo que el capítulo 13, y usted lo recomendaba, está la condenación sobre las naciones. Dios pasa revista a sus ejércitos, trata este tema. Y los ejércitos de su ira, extraño a veces estos pensamientos. Y amenaza destruir a Babilonia, esa es la idea de este capítulo. Y la desolación que después tendría Babilonia. Y lo interesante es que ni siquiera había un vestigio pequeño de qué es lo que iba a ser Babilonia. Bueno, a los oyentes, gracias por su atención. Siga estudiando, abra su Biblia, léala. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Hasta mañana.